Bueno, muy buenas a todos. Eh, Este seminario corresponde al número 4, el cual abarca todo lo que es sistema motor. Mi grupo está conformado por Gabriela Melo, Gustavo Giraldo, María José García, Rosalinda Vargas y Edgar Delgado. Y mi persona, Bruce Gómez. En ese seminario se va a hablar sobre todo lo que es el sistema motor, ya sea desde sus generalidades hasta lo más complejo y los diferentes órganos que tienen intervención en este trayecto de la fibra axónica hasta la fibra muscular. También se va a manejar una dinámica pedagógica al final de este seminario y ahí se le darán las instrucciones de cómo hacerla y a dónde se van a dirigir. Bueno, empezamos con lo que es el sistema motor. Listo, muy buenos días compañeros, pues les habla Gustavo Giraldo. Como ya lo mencioné anteriormente mi compañero Bruce, les voy a hablar o vamos a hablar un poco del sistema motor como tal, un poco de sus generalidades, funciones y características. Entonces, para empezar, tenemos que saber que el sistema motor hace parte del sistema nervioso central y este se encarga, pues digamos que principalmente de los movimientos. Este también tiene unas funciones que pues principalmente o básicamente pues es el procesamiento de información sensorial que se da mediante pues algunos sentidos como son la visión, el oído, el tacto, entre otros sentidos que hay. Tenemos que tener en cuenta que el sistema motor está relacionado con el sistema sensorial. Y también pues tenemos unos receptores que están situados en la superficie corporal que nos ayudan a informar y a percibir el mundo y a relacionarnos como tal con él. Entonces también el sistema motor pues utiliza esta información para ayudarnos a elegir una respuesta correcta, nos ayuda a planificar movimientos y también pues nos ayuda a hacer algún ajuste mientras realizamos algún movimiento. Esto es lo que pues se denomina como refinar el movimiento, hacer algún movimiento delicado. ¿Sí, Bruce? Listo, entonces aquí como podemos observar, encontramos un mapa conceptual en el cual podemos pues interpretar que se genera una respuesta en las áreas motoras de la corteza, específicamente pues en el área prefrontal, que se encuentra principalmente pues en el área 4. Esta viaja pues por una neurona de proyección hacia el tálamo, hacia el tallo cerebral, perdón. Esta lo que va a hacer pues seguir su trayecto por los pedúnculos cerebelosos, pasan por el puente, realizando una decusación en las pirámides y ahí pues se van a cruzar como tal. Esta va a bajar por la médula elongada y pues va a llegar a la fibra muscular en donde se va a crear una contracción del movimiento, perdón. Cuando ya se haya creado esta respuesta de contracción del movimiento del músculo, pues vamos a tener una información sensorial no muscular. ¿Qué quiere decir eso? O sea que ya vamos a saber o vamos a como que tener la idea de la forma, la textura y la temperatura del objeto. Entonces, esta nueva información pues va a subir hacia la médula elongada hasta el tallo cerebral. Después de esto se va a dirigir al cerebro para perfeccionar los movimientos. Esta información que llega al tálamo, pues en el tálamo encontramos los núcleos talámicos y pues dependiendo de la acción que se vaya a realizar, pues pues se va a inhibir o no, pues dependiendo, como ya dije, la acción. Entonces, después de eso, esta información sube a las áreas 5 y 7, en donde pues se van a almacenar los sentidos, las texturas, y esta pues va a tener una alimentación hacia los ganglios basales, en donde pues se van a activar o inhibir los núcleos. Listo, entonces también tenemos pues unas características como tal del sistema motor, en donde pues podemos encontrar los movimientos voluntarios, que básicamente estos movimientos son leer, tocar el piano, etcétera. Y estos son movimientos pues que son dirigidos hacia un motivo o un propósito determinado. Tenemos las respuestas reflejas, que pues para ponerles un poco de contexto, les voy a dar un ejemplo, que es cuando uno va a coger algún objeto caliente y su respuesta inmediata es retirar la mano. Estas son respuestas rápidas, estereotipadas, involuntarias ante un estímulo elicitador. Y tenemos también patrones rítmicos, como son caminar, correr, masticar, trotar. Y estos pues son una combinación de actos voluntarios y reflejos que pues nos ayudan a hacer pues como tal,
con lo que ya les mencioné, caminar, trotar, correr o masticar. ¿Seguros? Listo, entonces aquí como podemos observar, es como un esquema principal en donde pues podemos ver cómo se genera pues un estímulo doloroso, un reflejo como tal. Entonces pues podemos ver que ante un estímulo doloroso se activa un receptor de dolor. Este receptor de dolor lo que va a hacer es que mediante una neurona sensorial va a transmitir una señal que va a viajar a través de la raíz dorsal. Esta llega al encéfalo y después del encéfalo pues se va a transmitir una señal dentro de la médula espinal. Esta médula espinal lo que va a realizar es que va a enviar una información a través de la raíz ventral. ¿Para qué? Para que se haga pues, la activación de una neurona motora y esta va a estimular al músculo que está siendo afectado o el músculo que va a ser afectado ante pues, el reflejo. Entonces el músculo efector va a producir una respuesta excitatoria que va a ser, digamos, pues el movimiento que va a realizar ante pues este estímulo doloroso como tal. ¿Sigue, Bruce? Listo, entonces aquí podemos ver pues imágenes relacionadas con las características que les mencioné anteriormente, como son los movimientos rítmicos, pues algo tan sencillo como masticar una manzana, caminar, correr, trotar, como ya lo mencioné. Y aquí, pues imágenes alusivas con respecto pues a los movimientos voluntarios, como tocar algún instrumento, en este caso la guitarra, o pues peinarse pues el cabello. Entonces, también tenemos en el sistema motor una doble organización en donde pues encontramos la organización jerárquica y la organización en paralelo. La organización jerárquica pues son todos los movimientos. Estos son producidos por neuronas motoras de la médula y el tronco del encéfalo. Estos van a inervar los músculos. Entonces, pues estos tienen unos niveles principales de control motor que están ubicados en la médula espinal, en el tronco del encéfalo y en la corteza cerebral. La otra organización, que es la organización en paralelo, pues desde los niveles superiores de la jerarquía motora, las órdenes llegan a los niveles inferiores directamente a través del tronco del encéfalo. ¿Esto qué nos quiere decir? Pues esto nos va a dar a entender que el sistema motor no solamente está organizado en serie, sino que también está organizado en paralelo. Y pues esto nos va a aportar una mayor capacidad de procesamiento y de adaptación en el control motor. Cabe resaltar que existen también otros dos subsistemas relacionados con el control motor, como son los ganglios basales y el cerebelo. Entonces, por último, para concluirles esto, pues tenemos 6 principales vías. Estas son vías descendentes en las cuales, pues digamos, tienen como destino todas de estas 6 vías, pues la inhibición o la activación de la fibra muscular. Entonces tenemos la primera vía, que es la corticoespinal, que su principal función es ayudarnos a los movimientos voluntarios hábiles, rápidos en las manos y en los pies. Su origen se da en el área 4 y 6. Tenemos la decusación. La decusación se da principalmente en las células piramidales y pues como ya lo mencioné anteriormente, su destino y el de todas las que les voy a mencionar va a ser la inhibición o la activación de fibras musculares. Tenemos el retículo espinal, que su principal función es inhibir o facilitar el movimiento voluntario. Su origen se da en la formación reticular y su decusación pues se da en algunas se cruzan en distintos niveles. Tenemos el tecto espinal, que su principal función son los movimientos posturales reflejos en relación con los ojos. Su origen se da principalmente en el colínculo superior y su decusación se da poco después del origen. Tenemos el rubro espinal, que pues su principal función es facilitar la activación de los músculos flexores y esta va a inhibir la función de los músculos extensores. Su origen se da en el núcleo rojo y su decusación se da inmediatamente. Tenemos la quinta vía accesoria, que es el vestíbulo espinal. Esta, pues, su principal función va a ser facilitar la vía de los músculos extensores, la actividad, perdón, de los músculos extensores, y esta comparación del rubro espinal va a inhibir la activación de los músculos flexores. Pues el origen se da principalmente en los núcleos vestibulares y pues la decusación es no cruzada. Y por último, la sexta vía, que es la fibra autónoma descendente. Su principal función es controlar los sistemas simpáticos y parasimpáticos. Su origen se da principalmente en la corteza
el hipotálamo y formaciones reticulares. Mi nombre es Gabriela Melo y vamos a hablar acerca de las neuronas motoras. Bueno, las neuronas motoras son un conjunto de neuronas del sistema nervioso central cuya principal función está en enviar impulsos nerviosos hasta los músculos o glándulas. Generalmente se encuentran en la médula espinal y en la área 4 de Brodmann. Son las encargadas de enviar la información desde esas regiones a los músculos o glándulas, y todo esto lo hacen mediante neuronas sensitivas. De ahí la importancia que ambos tipos de neuronas funcionen a la vez. Con esto se busca siempre ejercer un control sobre la musculatura esquelética y lisa. Bueno, para hablar de motoneuronas y unidades motoras, tenemos que hablar de sus tipos. Entonces están sus tipos de unidades motoras. Entonces estaría el primero, que son las lentas, S o slow, que son las que estimulan pequeñas fibras musculares y toleran bien el cansancio y la fatiga. En el tipo 2 tenemos las unidades de fatiga rápida, las cuales inervan grupos musculares un poco más grandes y tienen un tiempo de reacción muy cortos, pero aguantan más energía y se cansan, pero se cansan mucho antes. El tercer tipo serían las unidades motoras rápidas y resistentes a la fatiga, que ejercen su función sobre músculos medianos. Su reacción de tiempo es más lenta que las anteriores y toleran el cansancio durante más tiempo. Pero como tal, los tipos de las neuronas están divididos en tipos de neuronas somáticas, que son las que actúan sobre la musculatura esquelética y tienen un papel trascendental en las habilidades locomotoras. Estas tienen fibras estriadas que componen la mayor parte de la masa corporal. Estos son los encargados de los movimientos voluntarios. Pero se tiene otro subgrupo más, que sería la clasificación de estas neuronas según la posición. Ahí está la neurona motora superior e inferior. La primera está en la corteza cerebral y la segunda forma circuitos en el asta anterior de la médula espinal. Estos son los que se encargan de los reflejos involuntarios. El otro tipo serían las neuronas motoras viscerales, que son las que inervan la musculatura lisa y son las encargadas de los movimientos involuntarios, como lo sería los movimientos del corazón, de las vísceras y de los intestinos. Y por último estaría las neuronas motoras viscerales especiales, que son las que se encargan de activar la musculatura presente en la cara y en el cuello, lo que nosotros conocemos como la musculatura braquial. Como patologías asociadas, dependen de en qué parte esté el daño. Por ejemplo, si el daño está en la neurona motora superior, se va a buscar se va a encontrar un debilitamiento muscular general. Pero por el contrario, si hay un daño en las neuronas motoras inferiores, entonces va a haber contracciones musculares involuntarias. Gracias. Bueno, tenemos el sistema piramidal y extrapiramidal. Este sistema también es conocido como la vía corticoespinal y nos controla la motilidad voluntaria de la musculatura esquelética del lado contralateral.
La vía descendente le envía impulsos desde el cerebro hasta las neuronas motoras. Y este sistema se origina a partir de las neuronas ubicadas en el área 4, que es el área motora. El sistema piramidal se divide en lateral y en ventromedial. Y aproximadamente el 80% de los axones se cruzan en el bulbo raquídeo, que también se conoce como la decusación de las pirámides, y esto nos puede dar a entender por qué los movimientos de un lado del cuerpo son controlados por el hemisferio opuesto. Y el otro 20% de las fibras no se cruzan y forman un fascículo córtico espinal directo. La vía piramidal nace el 60% en el lóbulo frontal y el 40% en el lóbulo parietal. Bruce, cámbiala, por favor. Bueno, lo que pasa aquí es que la primera neurona de la vía motora voluntaria se encuentra en las células piramidales o gigantes de Betz, que es del área 4. Luego la acción de esta neurona desciende por la cápsula interna de la sustancia blanca hacia el pedúnculo cerebral y luego ya en la porción basilar de la protuberancia y finalmente en la parte anterior del bulbo donde constituyen las pirámides del mismo lado al de su origen. Ya después a nivel del tercio inferior del bulbo y en la unión del bulbo medular, la mayoría de las fibras se cruzan en la decusación de las pirámides y ahí es donde se forma el haz piramidal cruzado. Y ya el resto de las fibras sin cruzar pasan por la línea media y siguen por el cordón anterior de la médula formando el haz piramidal directo. Y estos configuran el fascículo córtico espinal ventral, mientras que el haz piramidal cruzado hace el fascículo córtico espinal lateral. Pásala, por favor. El tracto córtico vulvar nos dirige los músculos de la cabeza y el cuello. Y con esto podemos controlar la expresión facial, podemos masticar, podemos producir sonidos y también podemos deglutir. El tracto córtico-espinal nos controla el movimiento voluntario del cuerpo. Eso se inicia en la corteza cerebral y puede tener algunos tipos de células que no existen en ninguna otra parte del cuerpo, que son las células Betz, que son las células más grandes en todo el cuerpo. Las lesiones en esta vía nos podría afectar el movimiento, la hipertonia, nos podría dar debilidad muscular, nos puede dar el signo de Babinski, nos puede producir contracciones musculares involuntarias y también nos puede producir algunos problemas para realizar algunos movimientos finos. La lesión en el tracto córtico-vulvar, si es unilateral, solo se produciría como una debilidad muscular leve en la cara o en el cuello. El nervio hipergloso nos dirige los movimientos de la lengua y si se daña, produce una parálisis espástica a un lado de la lengua y nos puede producir de que se desvíe hacia un lado. El nervio facial, una anomalía aquí, una lesión aquí, podría producir una parálisis espástica de los músculos del cuadrante inferior en el lado opuesto de la lesión. Y ya si es una lesión bilateral, podemos tener dificultades para pronunciar, masticar y tragar, y también podemos sufrir algunos cambios bruscos del humor. Bruce, pásala, por favor. Aquí podemos ver las vías descendentes, las vías ascendentes y las fibras que pasan en ambas direcciones. Por lo menos en las vías ascendentes, algunas de ellas son el fascículo grácil, el fascículo cuneiforme, el tracto espinocerebeloso dorsal, el tracto espinotalámico lateral, el tracto espinoolivar y algunas vías descendentes son el tracto córtico espinal lateral, el tracto rubroespinal, el tracto retículo espinal lateral, el tracto retículo espinal medial y algunas fibras que pasan en ambas direcciones son los fascículos propios y el fascículo longitudinal medial y también el fascículo dorsolateral. Bruce, cámbiala, por favor. El sistema extrapiramidal, nos puede facilitar o nos puede inhibir funciones motoras. Y este sistema está constituido por los axones que no forman parte de la vía piramidal. Perdón. Su función es ordenar el impulso para la ejecución de los movimientos involuntarios, como la marcha, la postura, el nivel de alerta, el tono muscular. Y está formado por los núcleos subcorticales como el globus pálido, el núcleo subtalámico, el núcleo vestibular y el núcleo rojo.
La vía extrapiramidal nos hace mantener la postura y el equilibrio mientras nosotros realizamos unos movimientos voluntarios y tiene el control automático del tono muscular. Este está formado por el tracto rubroespinal, tracto tectoespinal, tracto vestíbuloespinal, tracto retículoespinal y tracto oligoespinal. La anomalía de este, Bruce, pásala por favor. La anomalía de este síndrome se llama síndrome extrapiramidal y esto puede aparecer como la consecuencia de un tratamiento farmacológico. Puede aparecer ante una lesión, se puede producir trastornos del movimiento, del tono muscular y también de la postura. Un ejemplo, el Parkinson. Nos puede dar hipocinesia, que es la disminución de la velocidad para realizar los movimientos voluntarios. Nos puede producir movimientos lentos y torpes, nos puede producir acaticia, que es un cuadro de inquietud, ansiedad, agitación, que hace imposible que la persona esté sentada. Y algunos otros síntomas pueden ser la hipercinesia, que son movimientos involuntarios como los tics, los movimientos parkinsonianos, amimia, que es la ausencia de expresión en el rostro, nos puede producir alteraciones en el lenguaje y la escritura, y nos puede producir la ausencia de reflejos y de movimientos automáticos y rápidos. Pásala. Bueno, les habla Bruce Gómez y yo les voy a explicar todo lo que es la unión neuromuscular. Bueno, primero que todo, la unión neuromuscular, en resumidas cuentas, es el conjunto de un axón, neurona, y una fibra muscular. ¿Esto para qué? Pues para que llegue el impulso nervioso y se pueda generar una contracción o el movimiento, voluntario o involuntario. Más que todo, esta contracción, este movimiento se genera por la acetilcolina, que ya más adelante voy a explicar el proceso en el que se lleva implicada. Bueno, también vamos a hablar sobre lo que es el sistema muscular, ya que aquí vamos a enfocarnos más que todo en el movimiento que va a tener el músculo gracias al impulso nervioso. Cabe destacar que el sistema muscular está compuesto por 650 músculos y entre ellos, como anteriormente habían mencionado, están los que mantienen la postura y los que facilitan el movimiento. Existen 3 grupos de músculos: esqueléticos, lisos y cardíacos. Bueno, la transmisión. Como tal, la transmisión del músculo, o lo que se busca que se transmita o se genere, es una contracción. Y para esto, lo que se genera es que se libere acetilcolina en la hendidura sináptica. Esa acetilcolina sale de la terminal nerviosa por un mecanismo de exocitosis. Una vez en la hendidura recorre un espacio, como podemos ver en la imagen, y se une a un transmisor específico de acetilcolina para que ésta libere calcio. Aquí podemos ver en 10 pasos cómo se genera esta liberación de acetilcolina y cómo es su captación a nivel del receptor. Primero comenzamos con la llegada del potencial de acción nervioso al terminal nervioso. Como sabemos, aquí aplica la ley del todo o nada para generar una despolarización de la neurona. Segundo, inicia una difusión de iones de calcio al terminal nervioso. ¿Para qué el calcio? El calcio se usa para generar la contracción en la maquinaria o puente cruzado del músculo. Esto genera una liberación de acetilcolina en la zona activa, ya sea en la hendidura sináptica, para la extensión, para el conjunto de una apertura de un canal iónico y generar un potencial de acción en la placa terminal o placa motora, que es la unión de la neurona y la fibra muscular. Aquí se puede ver en 4 pasos cómo se genera esa contracción muscular. Una vez la placa motora se despolariza, este potencial de acción recorre todo lo que es el sarcolema. El sarcolema es la membrana celular muscular, como ya lo conocemos,
Y ese potencial de acción se divide en 4 fases, podemos decir, las cuales son: el impulso nervioso llega a los terminales nerviosos y se despolarizó, activa los canales de calcio dependientes de voltaje, y esto secreta inmediatamente la acetilcolina en el espacio sináptico. Y aquí, como les dije, se genera una captación por medio de los receptores nicotínicos activando los canales de calcio. Una vez entra el calcio activa lo que es actina y miosina y genera totalmente la contracción. Para que la contracción se deshaga, ya se requiere lo que es la calcipoestrina para que esta quite la contracción y pueda la fibra muscular descansar. Aquí ya tenemos un mapa conceptual un poco más completo, donde se mira lo que son los estímulos ambientales, los receptores sensoriales, los cuales son estímulos ambientales que generan un impulso a nivel de la corteza, y esto que va a activar los diferentes centros que son sensaciones, percepción, memoria, y es un poco más completo a la hora de ejecutar una acción. Eso es lo que quiere decir, en resumidas cuentas, todo lo que se acaba de explicar anteriormente en las diapositivas. Uno de los casos es la miastenia gravis. La miastenia gravis es un trastorno en el que el propio sistema inmune ataca la unión neuromuscular, lo cual genera una inflamación en los receptores postsinápticos de la acetilcolina. Como sabemos, en los receptores postsinápticos de la acetilcolina, como podemos ver en la imagen, estos son los encargados de que genere una contracción. Al saber que estos están afectados, sabemos que el músculo va a estar débil, va a estar cansado, y se pueden notar como ciertos síntomas, los cuales voy a describir ahora, cuando se genera esa enfermedad. Síntomas: diplopía, visión doble, apoptosis palpebral, que es el párpado caído. En resumidas cuentas, el párpado caído. Debilidad muscular, lo cual genera problemas a la masticación, problemas al hablar, problemas al articular sonidos y palabras. Va a tener como una cara de cansado todo el tiempo, ya sea en la mitad del rostro o en el rostro completo. Bueno, vamos a hablar sobre las funciones del cerebelo. Las funciones del cerebelo son motoras, de coordinación, equilibrios y movimientos. Movimientos finos. Es decir, que este va a regular los movimientos para que no sean toscos o bruscos, sino que sean más delicados y equilibrados a la hora de hacerlo. También va a estar implicado en el aprendizaje, emociones y la regulación de pensamientos. Como ya sabemos anteriormente, su función principal radica en coordinar vías sensitivas y motoras. El cerebelo lleva a cabo diferentes funciones y para esto tiene 3 diferentes zonas que podemos resumir, las cuales son el vestíbulo cerebral, el espinocerebeloso o cerebro cerebral, el cual podemos también llamarlo por sus nombres: arquiocerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Bueno, vestíbulo cerebeloso. El vestíbulo cerebeloso envía señales correctivas a los núcleos vestibulares para modificar la postura y restablecer el equilibrio, y en el fallo de este sector ocasiona inestabilidad y nistagmo. Siguiente, Bruce, por favor. Bueno, espinocerebeloso. El espinocerebeloso se encarga del control de la postura, la locomoción, modifica el tono muscular y la lesión es andaratáxico. ¿Qué es andaratáxico? El deterioro en el equilibrio o la coordinación. Siguiente, Bruce. Cerebro cerebeloso, modulador de los sistemas descendentes de la corteza cerebral, coordinación de movimiento voluntario. Está constituido por las porciones laterales de los hemisferios, filogenéticamente la parte más nueva, que interactúa con la corteza motora en la planeación y programación de los movimientos.
Juega un papel esencial en la planificación e iniciación del movimiento y se trata de un control de tipo anticipatorio. Siguiente. Cerebelo base del control. El cerebro pues se organiza en folios, uno tras otro, por el eje retrocaudal, transversal sobre el tronco del encéfalo. Tiene 5 neuronas que son las de Purkinje, estrellada, la de Golgi y los granos. Son de carácter inhibitorio a excepción de las células de los granos. Siguiente, por favor. Qué pena. Las vías aferentes. Llegan en forma de fibras y aportan información de forma somatosensorial, vestibular, acústico y visual, al igual que los planes motores de la corteza cerebral y otros centros motores, y tronco encefálico y espinales. La única vía de salida de la corteza son los axones de la célula de Purkinje. Aunque la parte funcional ya la hablamos, vale rescatar que el cerebro se organiza en pequeños módulos idénticos en estructuras que se diferencian en el destino final de sus vías aferentes. Por ejemplo, la piel hacia el cerebro y la médula espinal. Estos impulsos son informativos. Visión, sonido, tacto y dolor, entre otros. Aquí podemos ver las vías aferentes, que son el lóbulo anterior, pedículo cerebroso superior, fascículo espinocerebeloso ventral, fascículo cerebropontino, fascículo pontocerebeloso, pedúnculo cerebeloso medio, fascículo vestibulocerebeloso, lóbulo posterior, lóbulo flóculo nodular, entre otros. Vías eferentes. Las vías eferentes pasan a través de la célula de Purkinje y la mayoría termina haciendo sinapsis con las neuronas del núcleo cerebeloso profundo, constituyendo el flujo eferente desde el cerebelo. Las fibras cerebelosas se conectan con el núcleo rojo, el tálamo, el complejo vestibular y la formación reticular. Se me había olvidado que algunos axones de la célula Purkinje salen directamente desde el cerebro hacia el núcleo vestibular lateral, y un ejemplo serían los músculos y glándulas exócrinas, o sea, en sentido contrario a los sensitivos. Es el componente motor de los nervios espinales y craneales. Estas células nerviosas son multipolares, las de las vías eferentes, y pues ahí estamos viendo en las vías eferentes que empieza con una vía interposito rúbrica, luego va desde los núcleos globosos y boliformes hasta el núcleo rojo contralateral, luego a los tractos rubroespinales y por último influencia en la actividad motora homolateral. Listo. Muchas gracias. Bueno, para concluir, ya habiendo escuchado el seminario y sus diferentes ítems, podemos saber cómo un movimiento tan simple como ya sea mover un pie, una mano, conlleva tantos mecanismos, tantas vías para que esto se lleve a cabo. Ya conocemos cómo se genera un reflejo y los diferentes tipos de movimientos que genera el cuerpo, ya sean voluntarios o involuntarios, o a veces la combinación de estos, para que el cuerpo pueda funcionar. También, para recordarles que en la descripción de este video, invitándolos cordialmente a que participen en la dinámica, la cual se dejará en la descripción del video. Muchas gracias por escuchar el seminario. Feliz tarde, mañana o noche.